Bueno, pues hola, yo soy Marta. Voy a hablar sobre tres trabajos, tres proyectos que he realizado durante los 4 años de carrera, finalizando con el último proyecto que presentaré en mi TFG, el cual se llama Descreación. Los tres proyectos que voy a plantear para este trabajo, para relacionarlos con sus respectivas categorías estéticas, van a ser la primera serie, que es la serie Monstruos, realizada alrededor del 2017-2018, antes de comenzar mi carrera en Bellas Artes. La segunda serie de la que vamos a hablar es la serie Del dolor a la herida, que es realizada en 2024. Consiste en una serie de cuadros que explicaré posteriormente. Y la última serie de la que vamos a hablar se llama Descreación, que ya es la que he introducido en mi proyecto de final de grado. En relación con las primeras preguntas que se plantean en este trabajo, es la razón por la que se han realizado estos trabajos. Bueno, a mí me gustaría explicar de alguna manera que los trabajos no tienen un fin concreto, ya que son una búsqueda personal realizada casi inconscientemente. Desde que recuerdo, mi relación con el arte ha sido casi instintiva, por así decirlo, y ha sido una manera en la que he podido comprender mejor mis emociones y todo aquello que no podía explicar o contar a través de las palabras. De manera que podríamos resumir esto como que la razón de estos proyectos ha sido una búsqueda personal, una experimentación constante que ha llevado a lo que actualmente he podido considerar como un acercamiento a Dios. ¿Cómo lo he realizado? Bueno, pues al hablar sobre estos tres proyectos, las técnicas evidentemente son muy diversas, porque en los 4 años de carrera ha habido una experimentación muy amplia con todo tipo de materiales, empezando con, antes de empezar la carrera, con la serie Monstruos que voy a explicar. Fue realizada con las técnicas que en ese momento yo conocía, que evidentemente nada que ver con todo lo que he aprendido durante la carrera, por lo tanto eran técnicas muy básicas, utilizando pues rotuladores, acrílicos que encontraba, ceras, ¿no? Bolígrafo, mucho bolígrafo. Eran técnicas muy apasionadas. El protagonismo principal lo tenía esa carga emocional tan grande, tenía que ser como pues de alguna manera expulsada, ¿no? A través de estas técnicas como realizar rayajos con el boli, la pintura, la carga matérica. Todo este proceso, ¿no?, que luego relacionaremos con esas categorías estéticas, me ha llevado a realizar un proyecto que se llama Descreación, en el cual yo trabajo principalmente con hilos. La técnica es el macramé, y esta técnica consiste en la realización de nudos hasta conseguir una estructura o un tejido, por así decirlo. Es una técnica que no tiene nada que ver con las técnicas anteriores, ya que el proceso es mucho más lento, es más pausado, es más consciente, no hay tanta carga emocional implicada, hay de alguna forma una mayor presencia con la realidad. La primera serie, como he comentado anteriormente, se denomina Monstruos. Esta serie le he puesto el nombre actualmente porque realmente antes eran dibujos que antes de empezar la carrera yo realizaba sin ningún tipo de intención de crear ningún proyecto, simplemente eran para desahogarme. Estos trabajos normalmente eran acompañados con algunas reflexiones personales y demás. Estos dibujos representan emociones muy fuertes en las que yo pues las representaba a través de monstruos. Eran unos seres que de alguna manera siempre tenían fracturas en el pecho o en la cabeza. Esto es interesante porque a día de hoy, analizando todos estos dibujos, he podido llegar a la conclusión, y relacionándolo con mis proyectos anteriores durante la carrera, en los que ya era más consciente de aquello que estaba sintiendo y demás, me he podido dar cuenta de que este punto en común de esas fracturas de la cabeza y en el pecho se han repetido en muchas ocasiones, ¿no? Y puede
y he llegado a la conclusión de que tiene mucho que ver con esta idea del horror vacui y con esta idea de el querer escapar del propio cuerpo. Las emociones son tan fuertes que de alguna manera son muy insoportables, entonces hay una necesidad de escapar, ¿no? De fracturar el cuerpo y poder escapar. Esta fase, ya relacionándola con las categorías estéticas, yo personalmente he escogido lo bello, lo trágico y lo sublime. Lo feo también lo vamos a poder explicar un poco con lo bello, pero bueno, la relación que tiene la tragedia con esta fase de monstruos la he podido encontrar, bueno, leyendo un poco sobre la tragedia aristotélica. Me ha interesado mucho, ¿no? La idea esta de que la tragedia realmente genera una serie de emociones en el espectador. En este caso, en la serie Monstruos, las emociones que provocarían en el espectador pues serían tal vez de terror, tal vez de asombro, bueno, una serie de emociones que de alguna forma estremecen, generan un estremecimiento pues, en el receptor, ¿no? De esto que se ve. Pero lo interesante que me parece de la idea de la tragedia es la idea de la catarsis. Según se cita en los apuntes de estética, elimina en el hombre la soberbia o el exceso al que se llama ibris. Este es interesantísimo porque en este proyecto, esta idea ¿no? del héroe que de alguna forma es castigado, ¿no? por estar envenenado, por así decirlo, por esa ibris, está absolutamente presente en este trabajo, ya que no había un contacto con la realidad, había una contaminación absoluta del ego, de las emociones, de la rabia, del dolor. Y es que esto me parece súper simbólico, ¿no? Esta manera de explicar este trabajo, ¿no? Bueno, también me resulta muy interesante esta idea de la catarsis, ¿no? Porque realmente este llevar al extremo al propio ser, al propio personaje, ¿no? Lleva a una resignificación, ¿no? Sin embargo, la idea de la catarsis la veo más presente en la siguiente serie de la que voy a hablar, que es del dolor a la herida. Del dolor a la herida es un proyecto que se desarrolla ya posteriormente durante mi segundo año de carrera, en el 2024, el cual, bueno, pues básicamente nace de la muerte de mi abuelo. Es una serie de cuadros realizados en cartón. En total se hicieron una serie de, creo que fueron 30 cuadros o así, realizados en cartón, como he mencionado, y la característica principal de estos cuadros era, como he comentado anteriormente, y se repetía aquí, como esa idea de la serie Monstruos, ¿no? El utilizar técnicas muy apasionadas, como es el caso de la pintura, en la cual había una especie de desfogamiento con el material, con el soporte, con todo esto. Se realizaban pinturas muy apasionadas. Sin embargo, en este momento, aquello que me permite de alguna forma como representar o realizar estos cuadros son fotografías previas que realizo de personas en estados, pues, personas que me voy encontrando por la calle, de personas en estados más introspectivos, meditativos, reflexivos, ¿no? En estados pausados que nada tienen que ver con ese proceso de descarga emocional con el soporte. Entonces, de alguna forma es interesante porque se contraponen esos dos tiempos, ¿no? en este trabajo, a diferencia del anterior, que era como esa ibris presente y constantemente. Hay una diferencia respecto al anterior. Aquí tal vez pueda haberse producido una pequeña catarsis en relación con lo anterior, en la cual pues hay esos dos tiempos, ese tiempo más pausado, más consciente de la representación de esas personas en estados introspectivos, en contraposición con pues, las heridas o esas fracturas que eran realizadas en el pecho, que eran agujeros realizados en el cartón de manera impulsiva,
que de alguna manera eso, se contraponen esas dos partes, ¿no? Esta parte yo la relaciono con la experiencia estética de lo sublime. ¿Por qué? Porque este trabajo nace de la experiencia de una muerte, de un duelo, de un vacío. O sea, esta experiencia de alguna forma genera en mí un vacío tan grande. Esta experiencia tiene una magnitud tan grande en mí que me sobrepasa tanto que genera un vacío que necesita de alguna forma como, o sea, que lleva, no necesita, lleva a una resignificación de eso, de por qué de repente, de una forma tan, o sea, una persona a la que amaba, ¿no? De repente estaba y ya no está. Y esto es interesante porque la idea de desaparecer creo que de alguna forma la muerte, no, bueno, pues es un contacto absoluto con la idea de lo sublime, ¿no? Finalmente mi último proyecto que lo he llamado Descreación. Este proyecto, pues como he mencionado anteriormente, es realizado con la técnica del macramé, una técnica en la que ya todo ese proceso de realización es un proceso absolutamente consciente, en el cual se realizan nudos y se crea un tejido. Y se crean estructuras geométricas con hilo luminiscente. Son piezas que se ven en total oscuridad, lo cual de alguna forma remite a esta idea de la introspección, del recogimiento, de la oscuridad es muy simbólica, ¿no? Y habla, o sea, habla sobre la oración, sobre estas cuestiones, ¿no? De recogimiento espiritual. Esta fase está formada por una serie de obras, en especial destacaré la pieza central. Es un aro de 2 metros realizado con macramé, con hilo luminiscente, el cual podemos ver esta estructura geométrica. Me interesa relacionar este trabajo con la categoría de lo bello, especialmente de lo bello dentro de la estética del medievo de San Agustín de Hipona. Me interesa mucho cómo San Agustín define la belleza como una cualidad objetiva de las cosas y no una reacción o actitud del ser humano hacia ellas. De alguna forma, aquí estamos viendo cómo hay una transformación, de que hay una búsqueda, pero hay una búsqueda que es externa al individuo, es decir, la emoción que sobrecoge ya no contamina al sujeto, ya no se queda dentro, sino que genera una mayor apertura del ser hacia la realidad y una mayor apertura hacia todo aquello que ocurra a su alrededor. Ya no hay un enfrentamiento con la realidad, hay una asimilación de esta realidad interior y exterior y una apertura hacia el conocimiento, y esto es muy interesante. Además, San Agustín dice que lo bello consiste en armonía y proporción, ¿vale? Es una adecuación de todas esas partes a un todo en la medida y regularidad matemática, que tiene que ver muchísimo con cómo yo utilizo la geometría en mi trabajo. Esta idea de la repetición, porque es una técnica, el macramé es una técnica en la cual se realizan nudos constantemente para crear un tejido, se repite una y otra vez la misma acción. También recuerda mucho a esta idea del mantra, de la oración, ¿no? O sea, de repetir repetir algo muchas veces que de alguna forma permite una mayor conexión con la realidad. Bueno, pues es una idea de la belleza que me ha parecido muy, muy, muy interesante esta manera de categorizar lo bello como una belleza teocéntrica, en la cual Dios es el centro. La belleza sensible, la contemplación de la realidad simplemente es un medio para llegar a Dios, es un intento humilde y humano de acercarse a Dios. Y la fealdad, que es, según San Agustín, lo contrario a lo bello, es el resultado de no contemplar el mundo en su totalidad, es decir,
una falta de orden, de unidad y de armonía. Entonces, tal vez esa fealdad estaba en el principio, ¿no? En esta idea de no estamos contemplando el mundo en su totalidad, estamos contemplando solamente este mundo interior que está contaminado por esa ibris, ¿no? De alguna forma. Bueno, dicho esto, como conclusión a este trabajo, se podría decir que a día de hoy los trabajos realizados actualmente con el macramé, no sé si esta técnica probablemente me gusta, o sea, probablemente investigue más técnicas porque cada técnica me enseña algo nuevo, es una forma de acercarme a Dios. Esto es, o sea, es realmente a lo que me ha llevado todo esto. O sea, yo nunca me imaginé que todo esto me acercaría a Cristo. Y bueno, porque, bueno, pues eso, todo partía de una búsqueda personal que era muy antropocéntrica y al final, pues es que la realidad, todo impacta tanto, o sea, todo lo que ocurre incluso con cualquier hecho trágico, todo lo que ocurre posteriormente a esto, como la muerte de alguien a quien amas, te hace ser aún más consciente de ese amor y de alguna forma eso es Dios, o sea, eso de alguna forma es Dios. Entonces, como conclusión a este trabajo, no sé si continuaré con el macramé o no. Lo que sí que sé es que esto es actualmente en el momento en el que me encuentro. Y bueno, pues trabajo mucho con geometría, me permite, sobre todo destaco el proceso, ¿no? El proceso de estar más presente en la realidad, ¿no? De poder hacer esas paces con el mundo interior y el mundo exterior, y de todo lo vivido y demás. Y bueno, pues eso ha sido todo y gracias por la atención y el tiempo.